Amigos de Teatro Crítico en Hispanoamérica, estamos en una emisión más de nuestro, pues en el fondo lo que ha sido un panorama general, una serie de programas que finalmente van a terminar por constituir un curso, acaso de acercamiento conspectivo en el sentido de compendiar aspectos fundamentales de la teoría política de materialismo filosófico del maestro Bueno, y estamos muy contentos, eso tengo que decirlo ahora, porque hemos tenido por estos programas que ya vamos como en el 7, ¿verdad? Con hemos seguido prácticamente glosado en este libro, ¿verdad? El primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política. Y cuando pues preparábamos Humberto y yo la charla de hoy, pues advertimos, ¿no? Que hemos llegado ya al capítulo 3 y el tema que hoy vamos a tratar, que es el formalismo y el materialismo político, realmente nos abre paso a que nos quedan por, digámoslo así en términos numéricos, por glosar, por comentar solo 100 páginas. Es decir, que hemos podido glosar prácticamente la totalidad del ensayo. Y eso nos da mucho gusto, nos llena de alegría objetiva, en el sentido de que creemos que es un pequeñísimo aporte de nuestra parte, de Humberto y, y mía, y nuestra, para acercar tal vez en algún momento que sirva incluso de material que ya está allí, ¿no? Para alguien que le interese, oye, pues aquí hay un curso, ¿no? Aquí hay un panorama general con elementos, con los elementos esenciales, fundamentales de la teoría política. Entonces realmente estamos muy contentos porque pues en la otra, yo creo que en 2 programas más, que vamos a hablar sobre el cuerpo de la sociedad política, culminaríamos, ¿no? De glosar el ensayo, porque vamos a seguir con otros libros, ¿verdad? Pero eso es un texto fundamental, ¿no? O sea, canónico prácticamente. Entonces, el día de hoy, para terminar este preámbulo, vamos a hablar de un tema realmente fundamental, de un tema muy importante que es sobre el formalismo y el materialismo en la teoría política. Entonces, bueno, pues Humberto, un gusto verle, ¿cómo ha estado? Muy bien, Axel, muchas gracias. Y bueno, con esa magnífica introducción, pues yo creo que estamos ya preparados para discutir el tema de hoy. Yo siempre insisto que estos son temas muy pertinentes, muy importantes, porque a quienes pues nos interesa y nos apasiona la política, pues nos da las herramientas para hacer un abordaje más realista, más, digamos, desde una perspectiva, como decimos nosotros, pues, materialista y no con esa influencia nefasta que tiene la metafísica, el idealismo político, que tantos efectos nocivos tiene. No es un tema que vamos a discutir hoy, pero en algún momento, pues a mí me gustaría también un poco explorar la influencia que esa manera, digamos, metafísica, pues de hacer y de ver la política ha tenido una influencia muy negativa, por ejemplo, en la política venezolana, ¿no? Y uno lo puede ver en diferentes países. Yo sí creo que es muy útil, es muy importante. Yo sigo leyendo y estudiando y aprendiendo muchas cosas que he encontrado que, pues, que me son de mucha utilidad para entender pues, problemas que otros enfoques políticos o filosóficos pues, están agotados y no ayudan pues, para entender esa realidad, ¿no? Sí, sí, plenamente, Humberto. Sin duda, en la práctica política, aunque vayan y marchen a ritmos diferentes, cuestiones nociológicas, teóricas de comprensión de la política y la política práctica, sin duda hay, determina en muchos casos esas prolepsis que decíamos, ¿no? Esas proyecciones que se hacen para el Estado, las ideas en las que se sustenten, ¿no? Yo creo que esto es real, lo que usted dice, y es muy importante. La idea de la economía plenamente estatizada de la Unión Soviética se derrumbó, ¿no? Es una gran lección, o sea, sabemos hoy que es económicamente no sostenible por la rotación de la economía, una economía totalmente estatizada, ¿no? Eso es una lección fundamental. Y en fin, así muchos otros ideas políticas que han llevado a la quiebra de los estados, ¿no? Entonces yo creo que la conexión es importante. Pues vamos a empezar con el tema de hoy, que realmente es un tema,
yo diría fundamental, porque vamos a tocar también aspectos que tienen que ver con la cuestión de la ontología de la política, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por aquí. Hay que preguntarnos si hasta ahora hemos dicho que la política, el núcleo de la política, el cuerpo de la sociedad política, en lo que hemos avanzado, se da sobre todo en términos circulares del espacio antropológico. Entonces, aquí la primera idea que tenemos que glosar, aunque sea brevemente, es la del espacio antropológico. Porque es esta idea del espacio antropológico las que nos va a permitir comprender todo lo demás respecto al formalismo y al materialismo político. Podemos glosar brevemente esto. No podemos sondar hoy en ello ahora de más porque se nos iría el programa, pero sí estas ideas. La idea de espacio antropológico supone la idea de espacio, en primer término. Y la idea de espacio se da primeramente y fundamentalmente como un concepto de la geometría, como un concepto geométrico. Pero sin embargo, se puede explayar, se puede ampliar este radio, se puede ampliar a una idea de escala filosófica, la idea de espacio, porque la idea de espacio ya supone una totalidad constituida, conformada por articulaciones de los distintos elementos y componentes que están insertos y que componen ese espacio y que constituyen ese espacio. Entonces, esa es la idea fundamental. Tiene que ver con las series de articulaciones que entre los distintos elementos constituyen ese espacio y que es en primer término una idea geométrica, decíamos. ¿Y por qué insistimos en esto? Eso tiene su interés. Y esto lo advertimos pues gracias a las enseñanzas del profesor Bueno, esto es indudable. Cuando uno abre, por ejemplo, los elementos de Euclides, uno ve un montón en prácticamente todos los primeros libros, un montón de puntos y rectas. Uno avanza y solo ve puntos y rectas. Es justo esta la idea de espacio que tenemos en primer término. Es justo esa articulación, esa serie de articulaciones que en un espacio se pueden hacer. ¿Y de qué depende la cantidad de series, articulaciones que se puede hacer en ese espacio? Ahora ahondamos, son un poco abstracto, pero ahora aterrizamos. De las dimensiones que tenga ese espacio. No es lo mismo lo que se puede hacer en un espacio plano a un espacio tridimensional. Entonces eso es fundamental. Bien, de aquí se construye el profesor Bueno la idea del espacio antropológico. Yo recomiendo para este punto, en este libro maravilloso que se llama El sentido de la vida, en su lección segunda hay un texto, una lección, ¿verdad?, que se llama Sobre el concepto de espacio antropológico. Y yo recomiendo mucho esta lectura, ¿verdad?, porque el profesor ahonda en esta idea tan profunda y tan compleja que es el espacio antropológico. Y comienza precisamente exponiendo esta generalización del concepto de espacio en un sentido geométrico a un sentido filosófico, de una idea de escala filosófica. Bien, dicho esto, así como se hacen esa serie de articulaciones que se puedan hacer en ese espacio y que depende de las dimensiones que tenga ese espacio, así se abre paso la idea del espacio antropológico. Es decir, el espacio antropológico, y si contrastamos con las otras teorías, tesis e ideas filosóficas de otras corrientes, que aunque si bien no explícitamente dicen el espacio antropológico, todas refieren indudablemente, todas las filosofías, al menos las sistemáticas, aunque sean idealistas, refieren al campo de las relaciones que tiene el hombre con su entorno, del ser humano con su entorno, para tener cuidado con esa idea de hombre. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Pero muchos, por ejemplo, solamente ven, por ejemplo, la relación del hombre, de los seres humanos con otros seres humanos, o la relación de los seres humanos solo con su entorno, digamos, de aspectos radiales, naturales, ¿no? Aspectos ecológicos incluso, en ese sentido. Eso es muy interesante. Y sin embargo, desde el materialismo filosófico, el profesor Bueno rompe esa visión dualista y habla de que ese espacio es tridimensional, que tiene tres ejes,
que 3 son los ejes del espacio antropológico. Y esta es la clave. Es decir, en el ámbito en que el ser humano, en que las relaciones del hombre se relaciona, se entra en conexión y contacto con su entorno, pues surgen 3 ejes. El eje circular, ¿verdad?, que tiene que ver de las relaciones de los seres humanos con otros seres humanos. El eje radial, que tiene que ver de las relaciones del ser humano con su entorno natural, ecológico, ¿verdad? Y eso es fundamental, que casi lo olvidan y lo obvian otras corrientes filosóficas, la idea del eje angular, es decir, de la relación que tenemos, que hay entre los seres humanos y otras entidades no humanas, pero que sin embargo existen y se dan. Por ejemplo, para que no suene eso tan abstracto, aunque en nuestro entorno pues ubiquemos, comprendamos más o menos esta idea del espacio antropológico, pero tal vez a alguien que apenas se acerca pues no le suene tanto, entonces no está de más. Por ejemplo, los aspectos religiosos. Aquí es clarísimo la situación, ¿no? Son relaciones angulares con esas deidades suprahumanas, ¿no? Pero que sin embargo son verdaderas. ¿En qué sentido? En que se da esa relación de manera real, ¿no? Aunque esas entidades sean una construcción metafísica o ideológica. Bien, entonces para cerrar y no delatarme, ese es el primer matiz que queremos introducir. La política y el núcleo de la política se da, ¿se acuerdan? El núcleo es la autaxia, se da en función del eje circular de ese espacio antropológico. Pero aquí está la pregunta: ¿cuál es y qué significa, qué implica la política? Es decir, la política, ¿cuál es la autonomía, digámoslo así, la independencia de la política respecto a otros aspectos de la vida social? Eso es muy importante. ¿La política solamente implica aspectos circulares? ¿O también la política implica aspectos que no son circulares? Es decir, que son radiales, que son angulares. Esta es la clave de la idea del formalismo y del materialismo político. Primer señalización, y concluimos para que Humberto comente ahora lo que crea conveniente. La gran diferencia que tenemos los materialistas en la filosofía, del materialismo filosófico, respecto a los formalistas, que ahora diremos cuáles son y qué es esto, es esta la gran diferencia, que desde el materialismo filosófico asumimos la tesis de que la política, el cuerpo esencial de la política, no solo implica relaciones circulares, como prácticamente todos lo asumen, sino que también implica relaciones radiales y angulares. El papel de las religiones en la política es, creo que, claro y manifiesto. Y esa es la primera señalización. Los materialistas políticos, particularmente del materialismo filosófico, asumimos que hay componentes del cuerpo de la política que van más allá de aspectos circulares. Y los formalistas asumen que solamente la política se reduce, su cuerpo, el cuerpo de la política y la acción política se reduce al ámbito circular. Yo me detengo aquí, Humberto. Sí, no, es bien, sí, solamente para comentar brevemente que a veces se ve, por ejemplo, cuando algunas teorías políticas se agotan porque no tienen las herramientas para interpretar, por ejemplo, esos otros aspectos que tú estás señalando, ¿no? Por ejemplo, se agota en la democracia, por ejemplo, es ir a votar, ¿no? O sea, a eso se reduce, digamos, la práctica, ¿no? O solamente a las relaciones pues, que pueden tener gobernantes, gobernados, pero ejemplos importantes. También pues de las lecturas que yo he hecho, yo entiendo que hay una coherencia entre las capas de la sociedad política, las capas del Estado, y estos 3 ejes del espacio antropológico. Cuando se habla, por ejemplo, de la capa, por ejemplo, la capa conjuntiva, ¿verdad? Como ese, pues, digamos, esa capa que sería como la parte del funcionariado, la gente que está interactuando, ¿verdad? En el Estado, hay cierta correspondencia con ese eje circular. La capa basal, ¿verdad? Hay una correspondencia con ese eje radial, que es los recursos, ¿no? El territorio. Y la capa cortical, ¿verdad? Que tiene que ver pues con la defensa, con el ejército, ¿verdad? Hay cierta correspondencia con digamos, el eje angular, ¿no?
Yo imagino que tú vas a hacer algunas consideraciones sobre esto, pero es un poco de las cosas que yo recuerdo y que considero que son sumamente importantes porque hay muchos, a la hora de hacer un análisis político, hay muchos aspectos que de no tener una herramienta como el materialismo filosófico, hay muchos aspectos de la realidad que quedan, digamos, como en el aire, quedan ignorados porque no hay la manera de abordarlos. Entonces yo en ese sentido recuperaría pues la utilidad de estos tres ejes del espacio antropológico como herramientas formidables o elementos importantes para abordar pues la realidad, ¿no? Totalmente, Humberto. Sin duda alguna, usted hace un énfasis muy importante en esto, de que la política y su estudio es mucho más difícil y complejo de lo que uno podría parecer, ¿no? Por ejemplo, los que son solamente periodistas o comentaristas, pero que no les interesa más allá de abrir un libro, a ver, hay un señor que dicen que Aristóteles, bueno, a ver qué dice, ojear algún capítulo, ¿no? O que si Kant, por ahí dicen, bueno, a ver qué dice ese señor. No, no les interesa. Y reducen a la política a una fenomenología, aspectos puramente fenoménicos. Y acaso a veces ni siquiera eso, sino puras apariencias, a cuestiones aparenciales. Entonces, la política a veces incluso así se entiende también, pues por un ciudadano promedio, respetuosamente dicho, ¿no? Pues son los discursos, es que ya se peleó el del partido A con el partido B, pero viene el partido C y va a ser una coalición, y no se ve las cuestiones que están detrás, ¿verdad? Las esencias que están detrás de estos aspectos, ¿no? Eso es importante. Entonces, para seguir avanzando, hemos hecho esta primera aproximación. Esto, por eso empezamos con eso, porque todo lo que ahora vamos a decir está en función de la idea de el espacio antropológico, de esta teoría tan propia del materialismo filosófico y que es vital. Como matiz, en el ámbito como se decía, ¿verdad?, de la omnituto realitatis, es decir, de la totalidad del mundo y de más allá, no solamente se da ese espacio antropológico, hay fenómenos y procesos a otra escala que se dan en la realidad, dicho en su sentido ontológico, ¿no?, que van más allá de los aspectos antropológicos, que ya no incide el hombre, el ser humano como tal. De allí que también se advierta desde el materialismo filosófico, desde la obra de don Gustavo, y esto es muy interesante, habría que explorar, por ejemplo, esto lo decíamos en un programa sobre un texto que escribió a su vez el profesor Bueno, que se llama Pavores Ecológicos, que tiene mucho que ver con esto, por cierto, lo que estamos diciendo, de aspectos que de lo que habla el profesor Bueno, de un espacio cosmológico, ¿no? Por ejemplo, en un texto que tiene el profesor sobre las disciplinas de la filosofía, ¿no?, ahí habla disciplinas que refieren al espacio cosmológico, aspectos que ya no tienen que ver, que no está presente de esa manera en relación con los seres humanos, ¿no? Como podría ser el eje circular o el espacio justamente antropológico, de ahí la diferencia. Bueno, en fin, es una notita al pie de página. A lo que vamos. Dicho esto, la pregunta que surge entonces es, ¿cuál es la independencia o dependencia que la política, que la vida política tiene en relación con estos ejes del espacio antropológico? Y aquí viene algo interesante que es complejo de entender. Decíamos, para retomar la idea en donde nos quedamos, que el núcleo de la sociedad política, la eutaxia y el núcleo de la sociedad política es fundamentalmente circular, se da en el ámbito del eje circular de ese espacio antropológico. Pero sin embargo, aquí viene un matiz muy rico, se da una dialéctica. ¿En qué sentido? Y esto es ya no dicho ese término tan vacío, como de una manera vacía o vacua, como se dice generalmente, no, sino que se da aquí un proceso muy interesante. Porque decíamos que si bien ese es el núcleo de la sociedad política en los ámbitos circulares, se va construyendo y el núcleo va precisamente conformando en su entorno a la sociedad política en aspectos que ya no son circulares, sino son radiales o angulares, fundamentalmente radiales, lo que decíamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los aspectos
económicos, de la capa basal, de la naturaleza, de la agricultura, ya no son relaciones circulares, son en todo caso relaciones radiales, pero y ahí no es que digan, bueno, sí, en la agricultura, pero también está presente el ser humano, sí, claro, pero las relaciones que están ahí es a través de esos elementos, no sé, del trigo, de la tierra, de las semillas. Entonces ahí ya cambia totalmente la perspectiva. Es decir, a lo que vamos es que si bien el núcleo es y se construye en el ámbito circular del espacio antropológico, en ese desarrollo, en ese despliegue que hace el núcleo para la construcción y el desarrollo de la sociedad política, se da también desde elementos angulares y radiales, fundamentalmente radiales. Eso es importante, porque eso tiene que ver con la subsistencia de la sociedad, la agricultura, las cuestiones económicas, la producción, de que eso sostiene una sociedad, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, dicho esto, vamos avanzando. Entonces, eso es interesante, lo que decíamos respecto a ese núcleo, ¿no? El desarrollo del núcleo por los elementos de los otros ejes del espacio antropológico. Eso es muy interesante. Bien, dicho esto, vamos avanzando. Decíamos que los que asumen la idea de materialismo y formalismo político, los formalistas asumen que solamente es, sobre todo en el ámbito del eje circular, donde se desarrolla la vida política. Y los materialistas decimos que no, que en realidad forman parte del cuerpo de la política elementos radiales y angulares. Esa es la primera definición fundamental. Yo quiero hacer aquí otra anotación importante, así como definimos la idea de espacio antropológico, ahora vamos a tratar de definir brevemente qué es esto de formalismo y materialismo a esta escala. ¿Qué es eso de formalismo? Porque lo que no queremos es usar ideas o conceptos que no se entiendan, o se entienda de una manera casi intuitiva, sino exponer en la medida de nuestras posibilidades estas ideas filosóficas, que es muy importante. Miren ustedes, esto se da a escala ontológica. Cuando se habla de formalismo y de materialismo, y si asumimos nuestra ontología materialista, no podemos sondar, simplemente lo exponemos, lo glosamos, es por todos sabidos que hablamos en el ámbito de la ontología especial, de tres géneros de la materialidad, ustedes se acordarán, M1, M2 y M3. Y a esta escala, el formalismo, escala ontológica, remite y refiere a cuando se reduce la realidad o se reduce estos ámbitos o regiones del mundo, dependiendo la teoría filosófica que tengan, a uno de esos aspectos. Lo fundamental, por ejemplo, el corporeísmo, los que dicen, ese materialismo corporeísta, ¿no? Solo existen los cuerpos. Pues ese es un formalismo a M1, ¿no? Las vertientes del idealismo en todas sus formas, del idealismo sobre todo alemán, que es un idealismo, forma parte de nuestra tradición filosófica, pero realmente ha sentado un precedente nefasto, porque es en el fondo una tendencia muy espiritualista, todo lo que es Hegel, Fichte, es decir, sobre todo Fichte es de una cuestión sumamente espiritualista, muy metafísica, que llega hasta Heidegger, o sea, esas tendencias metafísicas, ¿no? Y M3, claro, sin detenernos analizando por completo, ¿no? Y M3, por ejemplo, ese platonismo, por ejemplo, convencional, ¿no? La objetividad de las ideas, por ejemplo. Y los demás son apariencias. Es muy interesante. Dije platonismo, no Platón, sino las corrientes que desde ahí se derivaron, ¿no? Eso es diferente. Entonces, ¿a qué se refiere? Finalmente, el formalismo tiene que ver con esta idea de reduccionismo, de asumir que solamente es fundamental e importante uno de los elementos de lo que estamos hablando. A esa escala ontológica, eso se entiende por formalismo y por materialismo. De ahí que la idea del materialismo filosófico siempre sea de la idea de la pluralidad. Nosotros, ¿qué decimos a esa escala ontológica, por ejemplo, frente al formalismo? No, son tres géneros, no son ni reinos ni clases, unas encima de otras, no, son tres géneros en relaciones muy diferentes entre ellos, en pluralidad de relaciones, y es una gran diversidad de realidades, de fenómenos, de procesos. Esa es la gran diferencia respecto a un materialista. La idea de simploqué finalmente tiene que ver allí. Bien, dicho esto, pues vean, en política es exactamente igual. Nosotros que asumimos son formalistas los que reducen la esencia de la sociedad política, su cuerpo esencial, a uno de estos ejes, ya sea al eje radial, generalmente todos son al eje radial, y
y consideran menor o que no tienen importancia, que son simplemente epifenómenos, es decir, que no tienen importancia propia, ¿no? Sino que solo se dan a través del eje circular, por esa mediación, nada más. Son los formalistas, frente que los materialistas, en este caso, de la corriente del profesor Bueno, tienen que considerar los otros elementos. Bueno, fui repetitivo, pero para que no suene tan abstracto, un poco, ¿no? Yo a ese caso recomiendo, ahora no lo tengo a la mano, pero esta definición de formalismo y materialismo en este ámbito, en ese sentido genérico, está desde luego en los ensayos materialistas, y hay unas anotaciones muy interesantes en el libro que escribe este compañero Tresguerres sobre los toros, que se llama Los dioses olvidados. El prólogo lo escribe el profesor Bueno, y allí aborda el maestro Bueno la idea de formalismo y de materialismo. Muy interesante. Bien, ya no nos queremos dilatar más. Esa es la primera aproximación. Ahora bien, dicho esto, el formalismo, ¿no?, es la reducción del cuerpo de la sociedad política al eje circular. Primera idea, con eso nos quedamos. Y el materialismo es la inclusión de los ejes radiales y angulares en la sociedad política. Pero tenemos que preguntarnos ahora, para no caer en el otro problema que sería, caray, entonces todo es política. Ese sería el otro problema. Y tenemos que hacer un corte. No, tenemos que encontrar los criterios de politización, los criterios que van a volver políticos, formalmente, estrictamente políticos, a esos elementos radiales y angulares. ¿Cuál va a ser eso? ¿Cuál va a ser ese criterio? La relación que tengan con el Estado o con la autarcia. Esa es la gran diferencia. De allí que, por ejemplo, el tema del aborto no sea un tema político, sea un tema ético, por ejemplo. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces tenemos que encontrar los criterios de politización que hagan estrictamente políticos esos elementos radiales y angulares. De ahí que no todo es política, tiene un ámbito propio la política. Entonces, para no confundir, y eso es muy interesante, y esos criterios que politizan esos aspectos tienen que ver con el Estado y con la autarcia. Ahí es cuando podemos advertir que elementos radiales o angulares encuentren relación en términos políticos. Bien, para avanzar y no extenderme más. ¿Cuáles son entonces estos formalismos políticos? ¿Qué corrientes encontramos? Y el profesor Gustavo Bueno nos señala tres fundamentales. Eso es muy interesante. Uno de ellos es esta tendencia al psicologismo. Por ejemplo, el caso de freudiano, por ejemplo, Freud. Freud es un formalista en sentido estricto, porque todo lo reduce a un ámbito de la realidad, las cuestiones sexuales. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, Freud es un formalista, ¿no? Entonces, claro, la política, y están textos, ¿verdad? El malestar en la cultura, y todos estos libros muy metafísicos, muy discutibles, pues es producto de la libido, de las ansias de poder, ¿no? O, por ejemplo, otro también de la tradición del psicoanálisis que se llama Adler, que fue en su momento alumno de Freud y luego se separó. Bueno, pues que en el fondo la política sería un complejo de inferioridad, y de ahí que fuera una voluntad de poder para reafirmarse. Como yo me siento inferior, pero me voy a reafirmar mandando sobre los demás. Por eso quiero mandar. Bueno, imagínense ustedes. Finalmente están reduciendo todo al ámbito circular, ¿se dan cuenta? Todo al ámbito circular. Es la idea de la voluntad de poder. Se reducen estos muchachos la política a la idea de poder, y además poder en ese sentido, ¿no? Si la política es voluntad de poder, y eso dice Foucault, eso dice Freud, ese es el formalismo político, porque además el poder se da únicamente en el espacio del eje circular, es yo quiero mandar sobre otros, se acabó, eso es la política. No, pues no es así, ¿verdad? Está la otra tradición, primera tradición es la tradición del psicologismo, luego la tradición del idealismo, y aquí, por ejemplo, es la tradición de Kant, del kantismo. Por ejemplo, la de la política, solo es verdadera la política, la que se construye y se hace a través de esos imperativos categóricos, de esos valores éticos, la paz, la justicia, y quién sabe qué se entienda por eso. Y claro, ahí estamos frente a otro idealismo sumamente, ridículo,
ridículo y cursi, porque encima ellos mismos han reconocido, ciertos políticos kantianos dicen, bueno, pero aunque esos valores no se den en realidad, o sea, ya lo aceptan, ese debe de ser el horizonte al que debemos de marchar. Imagínense ustedes, ¿no? Ese es ese idealismo. Por ejemplo, es idealista la perspectiva de este muchacho que se llama Enrique Dussel, no sé si le suena, Humberto. Es No, fíjese, él es muy conocido en México, de esto de lo que llaman filosofía de la liberación, ¿no? Y lo siguen mucho, lo sigue mucho. Y este Enrique Dussel dice, lo fundamental de la política son los valores comunitarios, construir la comunidad. ¿No? Y por lo tanto, relación entre ética y política. Y eso que en el discurso político suena tan normal, ¿no? Claro, porque un político debe ser ético. Pues se refieren a que no robe, a que no abuse del poder, pero realmente la relación entre ética y la política es muy diversa y y generalmente a veces confrontadas, ¿eh? claro. Yo no digo más, pero en fin. Y por otra parte, vertientes del juridicismo. Pues eso es muy común. Prácticamente todavía todas las teorías del Estado que se enseñan en derecho es el papel del derecho en el Estado, casi que el Estado surge del derecho, ¿no? Es decir, es a través del pacto constitucional en que surge el Estado. Y la política es lo que se ajusta a la Constitución y a las leyes. Si no, no es un verdadero Estado. Imagínense. Yo me detengo aquí, Humberto. Estas son las tres grandes vertientes del formalismo político. Yo me detengo aquí, Humberto, para no hablar de más. Sí, no, bien, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que queda muy clara la idea de a eso era lo que me refería en mi comentario anterior, de la influencia en el discurso político y en los medios. Uno ve cómo este tipo de cosas se siguen repitiendo una y otra vez. Se insiste, por ejemplo, tú citabas el ejemplo de la parte esa, digamos, de la política concebida como la voluntad de poder, de mandar, ¿no? Y claro, eso también tiene otra idea conectada, que es cuando se hacen análisis atribuyendo propiedades, dándole propiedades al carisma, por ejemplo, esa parte psicológica de que si una persona tiene que ser carismática o no, para estos creadores de imágenes y esta gente que vive hoy día pues de toda esta cultura de las redes sociales, se atribuyen pues casi que particularidades místicas, ¿no? Propiedades místicas a una persona, ¿no? Y claro, el problema que yo veo con todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú has señalado del psicologismo, del juridicismo, es cuando no solamente son los periodistas y la gente los influencers esto de las redes sociales, sino que son los propios actores que están metidos en la política manejando estas ideas, ¿no? Ideas confusas, entonces son ideas confusas que llevan a más confusión. Yo creo que en este sentido el trabajo, o sea, lo que se ofrece desde el materialismo filosófico son ideas, es buscar la claridad, es un poco desentrañar y triturar estas apariencias falsas, que lo que contribuyen es justamente a crear estos engendros y estos nuevos constructos políticos de que si teoría crítica, hablando de construcción y claro, sustantivando, son creaciones metafísicas que solamente tienen vida en la mente de la gente porque no hay un espacio en la realidad. Sí. Sí, totalmente, usted lo dijo muy bien, solo tienen vida en la mente de la gente, ciertamente, Humberto. Es verdad. Sí. Bueno, pues para seguir avanzando, perdón que me datara un poco, no quise ser farragoso definiendo lo del espacio antropológico, dando pincelazos, o con lo de formalismo y materialismo, pero creo que es importante, porque si no, queda solamente una cosa muy intuitiva, ¿no? Como de oídas, y creo que es mejor hacer esas puntualizaciones. Entonces, para cerrar este apartado, bueno, realmente el sentido del programa era ahondar en esto, porque claro, esto nos da un camino para poder clasificar a las teorías políticas existentes, que la mayoría, no todas, pero la mayoría se dan en este ámbito formalista. Ahora, las perspectivas de un materialismo en la política, también hay distintos materialismos. Ojo, materialismo filosófico es la única corriente materialista que queda en pie, naturalmente.
y hoy en día la única filosofía sistemática, no hay otra, o sea, no es retórica. Que alguien nos diga hoy en día qué otro sistema filosófico hay hoy en día y que alguien lo esté usando. Salvo hegelianos que están, no sé qué se piensan, ¿verdad? No sé qué siglo se creen, o kantianos, y que ya ni siquiera asumen todo, porque hay cosas que ya desentonan, que ya son insostenibles a esas alturas de la vida, pues no queda otro, ¿no? Y es bueno, yo creo que es bueno que expliques, Axel, es interesante explicar la diferencia entre materialismo filosófico, cómo se asume la política desde el punto de vista del materialismo filosófico, y desde el materialismo dialéctico, ¿no? Marxista, ¿no? Que reduce, o sea, digamos, tratando de explicar la realidad, la reduce a un corporeísmo, ¿verdad? Entonces, todo se reduce, por ejemplo, desde el punto de vista del marxismo o del marxismo-leninismo, es la lucha de clase. Entonces, se trata de explicar, yo diría que a la fuerza, ¿verdad? Tratar de meter, oye, una circunferencia en un círculo cuadrado a punta de martillazo, tratando de encajar algo que no encaja. Y el marxismo no tiene, digamos, los elementos para explicar la complejidad de esa realidad. Ahí es donde yo encuentro particularmente la riqueza del materialismo filosófico, cuando es más difícil de entender porque hay que estudiarlo, porque la realidad es difícil de entender. Entonces, por ejemplo, al hablar de los tres géneros de materialidad, bueno, como estamos acostumbrados a asociar materialismo con corporeísmo, porque es lo que está vendido, entonces al principio cuesta un poco entender estas ideas, pero yo particularmente creo que son de una absoluta pertinencia y utilidad para el análisis político, ¿no? Pero lo que quería pedirte es ver si tú puedes hacer brevemente pues esa distinción, ¿no? El materialismo filosófico, materialismo dialéctico, y cómo el materialismo dialéctico se agota dentro de esa posición monista, ¿no? Tratando de explicar, de reducirlo todo a un solo elemento, ¿no? Justamente, Humberto, de hecho esa es la parte, aquí lo interesante es justo confrontar también los distintos materialismos que hay. Y aquí vamos a analizar, justo digamos, ese es el cierre del programa, pero ahora lo comentamos, estimado Humberto, el materialismo político de Gustavo Bueno, y lo que se pueda tener el materialismo histórico que remita al ámbito del ámbito político, ¿no? Porque no todo lo que está en el materialismo histórico que se engloba en ese término, no todo es estrictamente político, ¿no? Pero eso es muy interesante, claro que sí, Humberto, lo realizamos. ¿Qué le parece que ese sea nuestro colofón de nuestro programa? Por supuesto, claro. Entonces, pues dicho esto, que vuelve un poco más dinámica nuestro diálogo, en resumen, por lo tanto, estos formalismos también no solamente es en bloque, también diríamos que hay distintos formalismos, distintas formas de que conciben la vida política, y que generalmente la reducen al ámbito del eje circular. Eso es muy interesante, del eje circular. Y decíamos, por tanto, que es esta tendencia del psicologismo, del idealismo y de este juridicismo. En términos, digamos, generales, lo que decíamos, la idea eje sobre la que están rondando estas concepciones es esta idea de poder. La política es mandar sobre los otros, y de allí que sea variando la forma en que haya esa voluntad de un hombre o de un conjunto de hombres para mandar sobre los otros, ¿no? Como esa vertiente psicologista, o lo que decíamos en ese momento, ¿no? Por lo tanto, tanto el psicologismo como el idealismo los podemos considerar en el fondo como aspectos espiritualistas. Son espiritualismos que hay en la política y que no se pueden aceptar porque no tienen base alguna, ¿no? Eso es lo fundamental con lo que queremos insistir. Por ejemplo, en el aspecto, insistimos, en este psicologismo, en el formalismo de tipo psicologista, pues hay también una especie de aspecto, digámoslo así, de cierto etologismo. ¿En qué sentido de etologismo? Yo creo que aquí, para decirlo rápido, ¿se acuerdan que alguna vez hablábamos de la etología brevemente al hablar de las sociedades humanas naturales? Se me ocurre aquí rápidamente, para no divagar, que son esas conductas que están presentes en los animales, pero que indudablemente
hay rasgos y conductas cogenéricas de los hombres con los animales, ¿no? O sea, ¿a qué vamos? Claro, esta vertiente psicologista es esto, asumir que hay una voluntad de mandar sobre los otros, de someterlos, de dominarlos. Tanto la voluntad de mandar como esta también voluntad de obedecer, ¿no? Es más fácil obedecer que preocuparse por mandar, ¿no? La dulzura de la obediencia, decía, ¿no? Entonces, están rondando estas ideas. De allí que el materialismo, por lo tanto, se defina como un antiespiritualismo y como un antiidealismo, ¿verdad? Porque finalmente, aunque parezca que, por ejemplo, vertientes como el idealismo alemán son muy ricas, son muy profundas, en el fondo son también profundamente formalistas y lo peor aún, que son profundamente espiritualistas. O sea, ya suponen incluso, ya no solamente son metafísicas, sino también espiritualistas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el caso de Fichte es muy interesante. Como lo que existe es el yo y está frente al no yo, ¿no? Entonces la política al final se vuelve en una cuestión espiritual, claro, porque se da en el ámbito también del eje circular. Insistimos con eso, o sea, el espiritualismo también se da en el ámbito del eje circular, porque se habla de una especie ahí de mente, de un espíritu que está allí. Si nos explicamos, es decir, sigue siendo un formalismo. Ya no queremos ahondar, detenernos más en ello. En resumen, de allí que el materialismo se defina como ese anti-espiritualismo y como ese anti-idealismo, que en el fondo ambos son circularismos, es decir, solo remiten todo al eje del espacio circular por esa voluntad de poder que dicen estar. Ahora bien, aquí hay que considerar ¿por qué negamos? No basta solamente decir que nos oponemos al formalismo, sino cuáles son esas razones, por qué afirmamos que en realidad esto no será así. Y miren ustedes, aquí tenemos que hacer las siguientes anotaciones. Primero, si asumimos que este formalismo asume como idea central esta idea de la voluntad de poder, hay que hacer una serie de críticas. Primero, este término de voluntad de poder, insistimos que es un formalismo porque supone que solamente se da en el ámbito de las relaciones de los seres humanos con otros seres humanos. Y ahí el profesor Bueno marca dos aspectos fundamentales que son muy interesantes y que tenemos que lograr. El primero es el origen de esa energía psíquica. Muy interesante, claro, porque la idea de voluntad de poder implica yo quiero mandar, yo quiero gobernar sobre los otros, yo quiero ordenar. Y es el origen de la energía psíquica, claro, porque esta energía, esta fuerza que pueda tener los cuerpos tiene que ver también con los alimentos, con la alimentación. ¿Qué es un ser humano si no se alimenta? Eso es, ahora sí, el más puro materialismo. Pero es real, es que es algo que se olvida, que se obvia, porque dicen, es que eso es muy grosero, ese es materialismo grosero. Hombre, es el cuerpo mismo, somos nosotros, ¿no? ¿Cómo subsiste un cuerpo sin la alimentación? Y por lo tanto, fíjense esto y dirán, bueno, pero eso suena muy burdo. No, mentira. Porque claro, ¿qué implica la alimentación? Implica los temas de la economía política, implica la agricultura, la producción, la distribución, el consumo, la forma en que se dan, los modos de producción en que se dan. Fíjense, eso es fundamental. Por eso negamos al formalismo. Eso es algo muy profundo. Por eso negamos al formalismo. Porque ¿cuál es ese origen de esa voluntad del poder, de esa energía psíquica? Bueno, pues para que el cuerpo marche y podamos vivir y subsistir, pues es fundamental la alimentación. Y uno, insisto, parecerá, pero qué grosero, qué materialismo tan vulgar. No, mentira, porque eso tiene que ver con la economía política. Tiene que ver con esto que insistimos, con la producción, con la distribución, con la agricultura. Y eso ya desborda por completo aspectos psicológicos. Y ya rompe también aspectos circulares, porque la economía política, pero por definición, rompe los aspectos circulares. Tienen que ver con aspectos radiales fundamentalmente, con la tierra, con las semillas, con el trigo, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental. Y además de que esto ya rompe por completo
esta perspectiva del circularismo, porque implica elementos radiales, la idea de la subjetividad. Esto es fundamental. Eso ha habido unos programas muy interesantes a partir de una charla que dio Luis Carlos. Aquí simplemente damos un pincelazo, es muy interesante, son temas muy profundos de ontología. Claro, porque esa idea de la energía psíquica, de la subjetividad, es imposible al margen de, dice don Gustavo Bueno, literal, es imposible al margen de una legalidad objetiva de índole económica. Eso es fundamental. Claro, y además, para plasmar esa energía psíquica, tiene que verse manifestada en conductas operatorias, porque si no es una fantasmada, por lo tanto no es una sustancia que está dentro de nosotros, que es lo que se entiende, ¿no? Cuando se habla de el espíritu, ¿no? Mi espíritu, ¿no? Hombre, caray, esos aspectos nos estamos refiriendo. Entonces, primera gran crítica a este formalismo de suponer que la política es la voluntad de poder. Uno, ¿cuál es ese origen de esa energía psíquica? Que tiene que ver con la economía política. Y todo aspecto subjetivo es totalmente imposible al margen de aspectos objetivos que tienen que ver con, de índole económica, que tienen que ver con la economía política. Porque si no, simplemente nos morimos todos, ¿no? Sin la alimentación y sin esta producción no se puede existir. Muy bien. Segundo elemento, para detenerme y que usted nos quiera comentar también algo, Humberto. ¿Cuáles son esos componentes de esta energía psíquica de la voluntad de poder? Claro, aquí, claro, cuando uno dice psíquico, parece uno como si están usando un lenguaje muy arcano, muy viejo, ¿no? Pero realmente digamos que en términos materialistas es lo que viene a constituir M2 y que hay la gran diferencia. ¿Cómo estamos negando esas perspectivas espiritualistas o metafísicas que disocian espíritu del cuerpo, ¿no? O sea, está subyaciendo esta crítica en el fondo también. Entonces, para avanzar, ¿cuáles son los componentes de esa energía psíquica? Y bueno, solo podemos constatar estas realidades psíquicas, solo las podemos constatar a través y determinando las relaciones de unos cuerpos con otros cuerpos. Por ejemplo, de un hombre que está labrando en la agricultura, ¿no? Que está manejando las herramientas, está manejando utensilios, o justamente de dos, no sé, dos hombres, no sé, dos políticos que de pronto hablan, interactúan y comentan, vamos a planificar esto en tal elección, vamos a tratar de tener este mensaje, vamos a tratar de establecer este programa político, ¿no? Es decir, hay una relación entre cuerpos. Entonces, la única manera de constatar esa energía psíquica, y para que no sea de una manera metafísica o espiritualista, es determinando en relaciones de unos cuerpos ante otros cuerpos, con formas determinadas, ¿no? Puede ser el cuerpo humano, con herramientas, con armas, sin duda alguna, en política. Entonces, eso es fundamental. Por lo tanto, ¿esto de qué se deriva? Dice, parece muy obvio o muy simple lo que estamos diciendo, pero es fundamental que no hay una voluntad de poder incorporal, incorpórea o espiritual, ¿no? Tiene que determinarse en ese eje radial o angular, ¿no? Al final, o incluso también circular. Esto es fundamental. O sea, lo que vamos es, cuando se habla de la voluntad de poder, de la voluntad de mandar, esa es la otra gran crítica al formalismo político. Es, ¿cuáles son esos componentes de la energía psíquica? ¿De qué se habla cuando se habla de voluntad en el fondo? Bueno, pues son esos aspectos. Insisto con esta idea, que solo podemos constatar esta energía psíquica o esta voluntad, por llamarla así, determinando en relaciones de unos cuerpos ante otros cuerpos, ¿no? Con formas dadas, sean cuerpos humanos, sean herramientas, sean armas, ¿no? Y que eso quiero insistir de nuevo, que no hay una voluntad de poder o una psique que determine de una manera espiritual, no hay nada así corporal o espiritual en ese sentido, ¿no? Tiene que determinarse, además, en otros espacios, en otros ejes del espacio antropológico, que son también radiales y angulares. Insistimos en el aspecto, por ejemplo, de la economía política. Sin recursos minerales, sin la tierra que va a producir la agricultura, sin la extracción de petróleo, gas, ¿qué se hace? No hay manera de sostener una sociedad.
Yo me detengo aquí, Humberto. ¿Cómo vería usted estas situaciones? Sí, yo creo que esto, además lo importante es que hay que entender que no son ese conjunto o tratando de explicar pues ese conjunto de ideas que una persona puede tener en la cabeza, sino es como tú dices, la relación de unos cuerpos con otros, o sea que siempre hay un elemento de materialidad, ¿no? Que es fundamental. Y esto es lo que permite realmente pues ya tener algo, digamos, algo más desde el punto de vista objetivo, ¿no? Uno encuentra, por ejemplo, esas expresiones que uno ve que van a veces se usan como el uso o el abuso de las metáforas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estabas hablando, yo estaba recordando una obra, por supuesto, que hay que estudiar, hay que leer, El espíritu de las leyes, pero cuando el espíritu de las leyes pareciera que es que dentro de una interpretación grosera, pues las leyes pueden tener un espíritu, ¿no? Entonces, son cosas que no son así, ¿no? Entonces, realmente, todo esto pues lleva, es lo que decíamos, ¿no? Son ideas confusas que de una confusión pues van arrastrando a otras ideas pues igual o más confusas, ¿no? Sí, sí, Humberto, sí, totalmente. O sea, esto es muy importante porque parece sumamente abstracto o alejado de la realidad política en marcha y sin embargo es en el fondo de cómo funciona la política en realidad, aunque no lo veamos tan obvio, tan evidente, ¿no? Eh, pues espero hasta este momento se vaya entendiendo, espero no haber sido muy repetitivo, Humberto, y vamos ahora justamente a decir, bueno, entonces, ¿en qué consiste el materialismo? ¿Qué tipos de materialismo político hay? Y fundamentalmente establecer la diferencia entre el materialismo histórico y el materialismo político, ¿no? Al menos en sus rasgos esenciales. Bien, pues dicho esto, creo que podemos tener o establecer eh, las grandes diferencias y de lo que se entiende por formalismo en política, la crítica de por, no solamente es negar nominalmente, pues no somos formalistas, bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué negamos esta idea de que solamente se reduzca a aspectos circulares? ¿Por qué negamos esta idea voluntarista, idealista del poder como impulsos ahí psíquicos o espirituales? Son por esos elementos que ahora hemos comentado. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, el materialismo político, pues no todos son iguales, hay distintos materialismos en política, y que tienen que ver fundamentalmente como la negación del formalismo y de ese espiritualismo, de este espiritualismo voluntarista o idealista, como se puede apreciar. Y digamos, es como una definición negativa, ¿no? El materialismo es lo que no es. Y por otra parte, es una definición positiva, tiene como característica fundamental que incorpora estos elementos del eje angular y del eje radial que los formalistas, espiritualistas y psicologistas reducen, obvian, ¿verdad? Ahora, todo materialismo tiene algo de determinismo. ¿En qué sentido? En que resultan estos aspectos de la política pues determinados por factores radiales y angulares también, ¿no? Eso es interesante. Por ejemplo, ¿cómo podríamos clasificar los géneros de materialismo político? Precisamente a través de los ejes del espacio antropológico, ustedes comprenderán. Si bien unos consideran el formalismo, considera solamente al circularismo, bueno, también hay otras vertientes que incorporan aspectos radiales y angulares, pero que obvian, por ejemplo, los circulares, que tampoco se puede hacer eso. Esto está en Simploqué, esa es la gran diferencia del materialismo filosófico y del materialismo político del materialismo filosófico. Por ejemplo, yo creo que esto les va a interesar. El profesor Bueno clasifica al agustinismo político, a San Agustín, como, en materia de teoría política, como parte del materialismo angular. Fíjense qué aspecto tan más interesante. Uno podría suponer, no, bueno, pues San Agustín es la expresión por antonomasia del espiritualismo más rampante que pueda haber, ¿no? No importa ni siquiera la ciudad terrena, aspiramos a la ciudad de Dios, ¿no? Y sin embargo, como
vean la objetividad de las ideas y de cómo las ideas son objetivas y van más allá de nuestra voluntad, ¿no? Claro, si clasificamos a los géneros del materialismo político en la incorporación de aspectos radiales o angulares, pues sí, claro, resulta que, por ejemplo, San Agustín representa un tipo de materialismo político de corte angular. ¿Por qué? Porque, claro, está incorporando, es materialista. ¿Por qué? Porque incorpora en ese aspecto político, ojo, solo político, ya no lo decimos a escala ontológica, obviamente, sino político, porque está incorporando en la teoría política del agustinismo de San Agustín, o sea, en la teoría política de San Agustín, elementos que no solamente se reducen al eje circular, sino fundamentalmente aspectos angulares, por lo tanto con la idea de Dios, del Dios cristiano, del Dios católico. Eso es fundamental. Y claro, en el fondo, el agustinismo es un fatalismo por completo. No importa lo que pasa en la ciudad terrena, eso no importa. Lo importante es la ciudad de Dios, ¿no? Y sin embargo, claro, al incorporar estos elementos angulares en su teoría política y en su concepción de sociedad política, San Agustín está considerándose, por lo tanto, como un tipo de materialismo político, no como un formalista, porque no es un circularista, todo lo contrario. Para él es ese fatalismo del eje angular y de lo que determina pues los designios del Altísimo, ¿no? En la mansión etérea. Eso es muy importante. Por ejemplo, en aspectos radiales, que van mucho más allá del, de voluntades de lo que pueda hacer el hombre. Por ejemplo, hay una tesis muy interesante, hubo un personaje que se llamó Reticus, si lo pueden buscar, Reticus, y él tenía una teoría, eso lo puede exponer literalmente el profesor Bueno, la idea de que la decadencia de Roma tenía que ver con aspectos astronómicos, ¿no? Con aspectos astronómicos. Entonces, claro, la influencia que puedan tener estos aspectos astronómicos del ciclo solar, pues van afectando también a la decadencia de Roma, ¿no? O, por ejemplo, aspectos ya menos alejados y un poco más palpables, por ejemplo, aquellos aspectos o aquellas teorías, mejor dicho, que afirman, ¿no? Que, por ejemplo, afectan profundamente a la sociedad política ciertos ciclos climáticos en la agricultura, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, la vida política está determinada por esa capacidad de producción. Claro, ante condiciones climáticas terribles, pues la economía política se cae y por lo tanto se puede desparpajar la sociedad política en su conjunto. Es decir, aquí vamos con esto, que no se haga como un galimatías, a que consideran otros aspectos, ya sean radiales o angulares, y que no solamente son circulares, sino incorporan estos elementos, pero claro, de una manera de cierto determinismo, porque hacen que predomine el eje radial o el eje angular en determinadas teorías. No sé si en este momento se va entendiendo, Humberto. Sí, claro. ¿Usted algo que quiera agregar? Sí, no, yo creo que está muy claro. O sea, no, yo pienso que está, o sea, queda clara la idea de que desde esa óptica, o sea, se está tomando, a diferencia de como lo hace el materialismo filosófico, que es tratando de abordar la realidad desde esos tres ejes, ellos escogen uno o un aspecto de la realidad. Entonces dicen, bueno, tratar de explicar la realidad partiendo solamente, por ejemplo, de los fenómenos climáticos, por ejemplo, o tratando de explicar, vamos a decir, la política, en el caso del marxismo, solamente atribuida a la lucha de clases, ¿no? Sacrificando los otros aspectos que nosotros en el materialismo filosófico sí tomamos en cuenta, que son las relaciones que están ocurriendo en el eje circular, angular, en el eje radial. O sea que hay un abordaje mucho más completo y complejo de la realidad que estas otras, vamos a decir, sistemas filosóficos que escogen, pareciera, es un elemento de esa realidad para tratar de explicar el todo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí para cerrar y que no se nos vaya, nos va a durar el programa una hora y 15 máximo, pues lo que usted insistía, claro, esos son otros tipos de materialismo político, ya lo dijimos. Creo que resulta interesante esta clasificación del agustinismo como un materialismo de tipo angular.
Y toca sin duda hablar ahora de otros tipos de materialismo. El materialismo histórico. Realmente el sistema del materialismo dialéctico, que es de raíz soviética, fue una construcción que se fue haciendo a partir de las obras de Lenin y que se fueron enriqueciendo a partir de todos los filósofos que hubo en la Unión Soviética en los años 30, 40, 50, y que tenía sus matices y sus variaciones, pues nunca quedó bien claro qué entendían por materialismo histórico. Por ejemplo, Bukharin, en un libro de él sobre materialismo histórico, así se llama materialismo histórico, él dice, el campo del materialismo histórico es la sociología, así en bloque, o sea, materialismo histórico es una ciencia, que es la sociología. O sea, ya conflictúa mucho, ¿no? Porque entonces le está dando en un espacio solamente categorial y le está quitando esas particularidades filosóficas, de ideas filosóficas que tiene el materialismo histórico. Entonces, aquí hay que diferenciar entre el materialismo dialéctico, que es propiamente una construcción de la Unión Soviética, y que se empieza a perfilar en Engels, pero que no queda totalmente claro, y el materialismo histórico, que fue un término que se fue acuñando y que remite ya más estrictamente a las tesis de Marx, ¿no? Hay cosas que muy probablemente están en el materialismo dialéctico soviético con las que posiblemente Marx hubiera estado en desacuerdo, ¿no? Es interesante. Pero sin embargo, si nos atenemos a las obras de Marx, a la concepción que dejó Marx explícitamente, pues encontramos también graves carencias, lo que decíamos ya en el programa pasado, ¿no? O sea, lo que decíamos ya en el programa pasado, presupuestos centrales que tiene Marx ya son erróneos, ya están equivocados, ¿no? Bien, dentro de esas corrientes de otro tipo de materialismos, podemos encontrar también otras tradiciones. Por ejemplo, el materialismo subjetivo frente al materialismo objetivo. Y eso que parece tan extraño, ¿cómo un materialismo subjetivo? Sí, por ejemplo, es el caso de Marvin Harris, este antropólogo tan célebre, que habló del materialismo cultural. Y claro, en el fondo no se da cuenta y no advierte el propio Marvin Harris el subjetivismo en el que él está cayendo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dice Harris en última instancia que funcionan las sociedades? Y dice, en función del egoísmo. Del egoísmo. Es decir, claro, es un egoísmo que al final nos lleva a cooperar, ¿no? Nos lleva a colaborar. Ya lo decía Smith, por ejemplo, ¿eh? Ya lo decía Smith, ya lo decía Dan Smith, ¿no? Ese deseo de satisfacer las necesidades propias implica la colaboración, porque si no se cae la sociedad, ¿no? No es una lucha de todos contra todos, ¿no? Y Harris dice esto, es un egoísmo de lograr los objetivos de cada cual. Pero vean la reducción subjetivista que eso está teniendo. Creo que se está teniendo un poco más lo que decíamos de espiritualismo, de subjetivismo, claro, porque está en el fondo también sobre esta idea de estas voluntades incorpóreas o reduciendo a estos aspectos en un plano psicológico, ¿no? Entonces también está ese materialismo subjetivo, que en el fondo Harris también tiene la forma de un materialismo económico, ¿no? Es decir, lo que importante y lo que determina eso son los aspectos económicos, los aspectos, digamos, basales de la sociedad. Pero en el fondo cae en este materialismo subjetivo por esto, ¿no? En el fondo, dice Harris, lo que determina es el egoísmo, la persecución de cada egoísmo en particular. Y que eso implica, desemboca en la cooperación, pero bueno, no termina de esta perspectiva de una fuente de la acción en una escala individual, ¿no? Y para unos fines ya no basados en unos aspectos objetivos o abstractos, sino subjetivos, de fines subjetivos, ¿no? Bien, frente al materialismo objetivo, ¿cuál es la diferencia del materialismo objetivo? Bueno, pues justamente la concatenación objetiva e impersonal que resulta de la acción, de la relación de los individuos, de vectores subjetivos. Es decir, que está diciendo, bueno, sí, pero en última instancia, esas acciones individuales, esos vectores de acción individual están determinados por concatenaciones objetivas e impersonales que juntamente resultan de esa relación entre los individuos. Es decir, en el fondo, las estructuras. Es aquello de, ¿qué implica?
El otro es el aspecto individual de ese egoísmo. Y aquí, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la postura del materialismo objetivo en ese sentido? Ah, sí, pero explica el papel de las estructuras. A eso se refiere con concatenación objetiva impersonal. Porque ya las estructuras ya no dependen del ser, ya no dependen de la voluntad, son ya procesos dados que se configuraron, ¿no? Bien, en suma, dentro de este tipo, ¿cómo se configura el materialismo histórico de Marx? Bueno, fundamentalmente como un materialismo de corte económico. Pero sin embargo, como Marx no construyó una teoría general de la sociedad política, cae en un gran eclecticismo, porque entonces aquí viene todos esos problemas de la base y la superestructura, ustedes se acordarán. ¿Qué determina entonces el sistema político? Ah, la economía. Ah, bueno, pero entonces, ¿no acaso también la política, el Estado influye en la economía? Sí, pero en última instancia decía, ¿no? Ahora sí, los del materialismo dialéctico, bueno, pero en última instancia lo que determina es la base económica. De ahí se hizo célebre ese prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1857, cuando de ahí viene esa frase, pero en última instancia lo que determina es la base económica. En última instancia, ¿qué quiere eso decir? Y luego también eso Engels lo retoma plenamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un gran eclecticismo, es lo que encontramos aquí, finalmente, en Marx. Ahora, yo quiero, preparé para esta charla de hoy, que ya llega a su fin, esta cita textual del profesor Bueno, pero que nos parece sumamente interesante. Fíjense lo que dicen, que tiene que ver lo que decimos. La importancia del materialismo histórico como materialismo político la pondríamos en esta su capacidad para combinar en cada análisis concreto los factores radiales, angulares y circulares. Pero esta capacidad hay que atribuirla sobre todo a Marx, en cuanto poseedor de un tacto singular para medir el peso relativo en que cada caso habría que atribuir a cada factor. Sin embargo, Marx no formuló ninguna teoría general sobre la naturaleza de la conexión de los factores determinantes de la vida política e histórica. Ello explica, hasta cierto punto, las tendencias al eclecticismo, a veces vergonzante, de sus continuadores. Y las fórmulas que decíamos, ¿no? Que cita el profesor. Es preciso que se dé una conjunción entre las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas, ¿no? O bien, la base determina en última instancia. En fin, dice el maestro Bueno, un eclecticismo en equilibrio inestable que encubría muchas veces una orientación voluntarista envuelta en una ideología objetivista, materialista, pero envuelta, ojo, envuelta, y hace este matiz. Los planes quinquenales estalinistas podrían citarse como el ejemplo práctico más notorio de este eclecticismo. Ellos postularon, por un lado, el primado del sector primero de la producción, o sea, la industria pesada. Su desarrollo determinaría la realización de las condiciones objetivas del comunismo. Y por otro, la apoyaron por la vía voluntarista de la compulsión más violenta. O sea, ¿qué está diciendo? Ese eclecticismo, bueno, claro, porque ¿qué se decía? El comunismo es una necesidad histórica, va a ser una fatalidad histórica. Fatalidad en el sentido de fatalismo, de que forzosamente tiene que ser así, ¿no? Claro. Va a ser, es necesario que pase así. Bueno, se decía en los manuales todavía eso, de todo, hasta los 70, 80 decían eso, ¿no? El comunismo vendrá, queramos o no, pero hay que darle un empujón, prácticamente decían eso. Entonces, claro, aquí está diciendo, es una necesidad del comunismo, pero sin embargo, claro, por ejemplo, la colectivización del campo, los planes quinquenales, se hicieron con la presión más fuerte de las voluntades individuales. Entonces, esa legalidad objetiva, casi de necesidad histórica, quedaba quebrada, ¿no? Es el producto de ese eclecticismo. Entonces, como podemos ver, la crítica en términos generales es estos factores que estamos viendo en Marx, es decir, ese eclecticismo de que no hay una teoría general sobre cómo se van relacionando los aspectos radiales, angulares y circulares. Y claro,
es un materialismo, en todo caso, porque no es un circularismo. Por ejemplo, para Marx es fundamental el papel de la capa basal, es decir, por lo tanto, los aspectos radiales. Es fundamental. No es un formalista Marx, es un materialismo con grandes rasgos metafísicos, ciertamente, ¿no? Otra de las críticas que tenemos que hacer aquí es lo que ya sabemos siempre, lo de esto que ya se perfila de la base y la superestructura, porque se vuelve a caer en, ese dualismo, es lo que implicó, ese eclecticismo de qué determina la base y la superestructura, y que en última instancia, claro, se dice, en última instancia la base económica determina también los aspectos angulares, por ejemplo. O sea, claro, de ahí que, por ejemplo, la religión en qué se convierte, en una construcción de las clases propietarias para tener drogado, para tener calmado a las clases populares trabajadoras, ¿no? Esos son los problemas que generaron ese esquema de base superestructura, ¿no? Y claro, la política entonces, ¿qué? No, pues en última instancia, el Estado, o sea, ese es el origen del Estado, es producto de que hay un excedente en la sociedad y por lo tanto esa clase propietaria se va a tomar, va a construir el Estado como un órgano de represión contra las clases proletarias. Entonces, nuevamente, son estos conflictos los que estamos considerando. Y en última instancia, y esto no se dan cuenta, esto no se dan cuenta, hay en Marx un fuerte mentalismo en Marx. Eso es muy interesante. Un fuerte tendencia a estos aspectos casi psicológicos. Por ejemplo, cuando dice Marx, y esto lo dice en el Capital, en el tomo primero, la gran diferencia entre una abeja y el hombre es que el hombre se prefigura la arquitectura del edificio que va a construir en su mente, y la abeja no. Caray, es textual, eso es de Marx, es el capítulo 1 de Marx. Hay un gran mentalismo en Marx, y eso nos advierte. Y ya no se diga sus escritos de juventud, por ejemplo, los manuscritos económicos filosóficos de 1844, son profundamente metafísicos. Esta idea de la alienación, de la liberación del hombre, son profundamente metafísicos. Hay en Marx una tendencia mentalista muy fuerte, y esto no se dan cuenta sus apologistas, creen que están hablando con el materialismo más duro, ¿no? Y son realmente partes terribles, o en su defecto, y me callo, por mi parte es todo lo que yo tengo que decir. Frente al monismo del materialismo dialéctico, que claro, fueron continuadores de Marx, aunque posiblemente ya hubiera habido conflictos entre ideas de Marx y el materialismo dialéctico soviético, matices, hay muchos matices aquí. Este neomarxismo que anda deambulando en nuestras universidades todavía, ya muy depauperado, ya muy degenerado, ¿no? Por lo menos un marxista clásico te decía el Estado, te decía algunas cosas de la realidad política. Hoy te salen con que la diversidad de los géneros sexuales, yo soy transgénero, soy el patriarcado, pero encima lo refundieron con un marxismo ahí, con ideas de Marx, entonces salió es vomitivo ese constructo ideológico, ¿no? Bueno, a lo que voy es, entonces hoy ciertos neomarxistas o disquemarxistas, pero que también Marx, incluso a él hasta, yo creo que mandaría a fusilarlos, porque ya es la degeneración total de lo que él dijo, dice, no, bueno, pero analizar esos factores de Marx, como los manuscritos económicos, filosóficos, nos da otra perspectiva de la liberación del hombre, ya no como ese monismo del materialismo dialéctico, y no se dan cuenta que es la metafísica también más terrible que hay en Marx, ya no en sus continuadores, en Marx, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo tengo que decir, estimado Humberto. Sí, Axel, eso también es importante porque una de las cosas que, por ejemplo, en los debates que se van sucediendo en esta época, se van posicionando ideas y se van posicionando algunas palabras que no se explican suficientemente. Por ejemplo, yo veo mucho que en este momento que hay como un resurgimiento de las ideas de gente que se define como de derecha, ¿verdad? Y bueno, esta es otra discusión de qué es derecha, qué es izquierda, ¿no?
Entonces, a veces se atribuyen a algunas, por ejemplo, en el debate político, se le pone el rótulo a algunas posiciones políticas como, bueno, es marxismo, ¿no? Para descalificar, pero en realidad, por ejemplo, como tú lo explicabas ahorita, en realidad no es marxismo. O sea, yo entiendo que a veces hay que atacar posiciones políticas. Por ejemplo, yo lo vivo casi que a diario en Venezuela. Un debate, por ejemplo, para dar un ejemplo y a ilustrar el punto que tú estabas explicando, es en Venezuela tendríamos que ver, ¿es realmente el régimen chavista que está en el poder, es marxista? Eso es un comunismo. Entonces yo veo que en las redes sociales a veces se desatan una serie de críticas y dicen, bueno, porque es que el comunismo que tiene, bueno, es que no son comunistas, no porque yo esté defendiendo, Claro. o sea, usted tratando de salvar el comunismo como idea, sino porque es que yo creo que no ayuda en absoluto a atribuirle algo que no es. Yo digo que eso es peor que el comunismo. Por ejemplo, hay una gran diferencia, sin duda, hay una, digamos, una conexión política real de dependencia entre el régimen cubano y el régimen venezolano. Es evidente, o sea, hay una relación, digamos, de Venezuela le envía petróleo, le regala petróleo a Cuba, Cuba le manda a Venezuela oficiales militares y civiles para que ayuden en todo lo que es la estructuración de esa capa conjuntiva de funcionarios y todo esto, pero es evidente que hay una gran diferencia entre el modelo de Estado cubano y el modelo o el régimen político que opera en Venezuela. Yo no, con esto no estoy defendiendo al Estado cubano, pero yo veo que en Cuba hay un orden que yo políticamente lo combato, pero ese orden que hay en Cuba no se reproduce en Venezuela. En Venezuela lo que hay es un caos. Sí. Entonces yo no puedo aceptar como una idea de decir, bueno, es que para el efecto del debate político yo simplemente hago una reducción y digo, bueno, es que los chavistas es el modelo comunista. No, es otra cosa. Bueno, el trabajo que tenemos hay que hacer desde el punto de vista de la política, de la filosofía, es tratar de explicarlo, ¿no? Por cierto, un compañero nuestro, Alejandro Perdomo, quien tuvo un magnífico programa contigo, él en un programa que hicimos, él tiene una teoría, o sea, hay que tratar de caracterizar qué es eso del chavismo. Entonces, bueno, él escribió un ensayo que está en el Basilisco, que se puede perdón, en el Catoblepas, exacto, donde se puede leer y donde él pues toma algunos elementos utilizando pues la teoría política de Gustavo Bueno para tratar de explicar el chavismo. Yo creo que es interesante comenzar a dar un debate desde esa perspectiva y no simplemente conformarse con los rótulos vacíos de decir, bueno, es que son unos comunistas o son unos marxistas o cosas así, ¿no? O sea, un poco para abonar a la explicación que tú estabas haciendo, ¿no? De lo importante que es clarificar el contenido pues, de estas expresiones, ¿no? De estas ideas. No, totalmente, Humberto, y que lo digo muy respetuosamente y con mayor afecto, eso demuestra su extraordinario sentido teórico de la política que tiene usted, Humberto, porque claro, esto es real, uno en la práctica política pues no puede ponerse a decir esto, ¿no? O sea, uno no puede en un debate presidencial decir, tú tienes una concepción formalista, psicologista de la política, nadie te va a entender, pero sin embargo, sí se puede en la acción política, porque los dos de alguna manera le llevamos a cabo, usted más ahora que yo, imprimir estas ideas, aunque no quede tan manifiesto, claro, ya en las proyecciones que usted ha realizado, junto, por ejemplo, con mi gran amigo Alberto Franceschi, ¿no? En torno a un proyecto alterno a Venezuela, bueno, pues ya subyacen otras ideas que no beben, por ejemplo, evidentemente, de lo que se ha configurado como el chavismo, ¿no? Por llamarle de alguna manera, o la tradición política en México, porque nuestras historias son distintas, la tradición nacionalista en México, que viene del PRI nacionalista, pues claro, ya beben de otras fuentes, ¿no? En fin, en suma, lo que yo ahora quiero decir es que es fundamental lo que usted dice, porque sucede lo mismo, ¿no? En la lucha política, cuando te gritan, eres un fascista, y cuando los otros te gritan, eres un comunista, ¿no? Y yo creo que usted tiene toda la razón. Bueno, hay videos, Chávez lo dice Chávez, yo no soy marxista-leninista,
literal, o sea, dice, yo no soy marxista-leninista, critica a Stalin y alaba a Trotsky, es interesantísimo, no es comunista, no es comunista, y lo que hay ahí ya, por ejemplo, eso del socialismo comunitario, ya no es marxismo, ya no es marxismo, es muy interesante lo que usted está diciendo, es muy interesante. Y ese texto de nuestro amigo Perdomo es interesante porque más allá se puede debatir, y ese es un auténtico debate y una auténtica discusión, en el buen sentido, claro, porque estamos en las mismas coordenadas. Realmente caracterizar eso sería un auténtico, eso sí sería un auténtico debate o discusión, porque compartimos prácticamente los mismos esquemas teóricos. Claro. Eso es todo lo que quería decir, Humberto. Simplemente agregar unas dos cosas más para poder concluir nuestro programa, dando algunas puntadas a lo que hemos venido diciendo. Pues creo que quedó claro lo fundamental de la idea del espacio antropológico, ese fue el primer elemento que queríamos decir. Luego, en función de esa idea del espacio antropológico, determinamos las definiciones de formalismo y materialismo político, donde dábamos al materialismo la inclusión no solamente de aspectos circulares, sino radiales y angulares, eso es fundamental. Y claro, si estos materialismos tienen cierto determinismo, porque en función del autor o de las teorías de que se hablen, si bien están considerados esos tres factores, ¿no? De lo espacio antropológico, uno va determinando a los otros, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, de ahí que veamos ese eclecticismo en Marx, ¿no? Pues sí, pero en última instancia lo que determina es la base económica y en fin, se hace ese eclecticismo. O por ejemplo San Agustín, claro, considera todos los otros elementos, pero él lo determina por el aspecto angular, ¿no? De las determinaciones que tenga ya el Altísimo para los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y por último, creo que esto nos pone en un tema fundamental, y esa es la conclusión que yo ofrezco este día, de cuál es la estructura, la organización del mundo, llamémosla así. ¿En qué sentido me refiero? Uno, de por qué decimos que la política no puede ser y no es una ciencia. Claro, porque vean, la teoría política no es una ciencia porque no tiene una categoría determinada. Vean la cantidad de ideas filosóficas por la que está atravesada y cómo considera en su centro a un gran campo de realidades del espacio antropológico, no solo circulares, sino radiales y angulares, esa pluralidad de elementos, por ejemplo, ¿no? Que son esencialmente filosóficas. Eso es lo primero que quiero decirles. Por lo tanto, ahí que la política y la teoría política no constituye una categoría. Creo que lo oímos hoy con toda claridad, ¿no? Que implica aspectos ontológicos de este tipo. Y por último, es el gran tema de determinar cuál es el ámbito y el radio de acción de la política. Lo que yo quiero concluir con esto, para que no se nos vaya a confundir nuestro auditorio, porque son temas muy sutiles, ¿no? Llenos de matices, es que no es que todos sean políticas o que todos los elementos circulares sean políticos, mentira. No todos los elementos del eje circular son políticos, ni todos los elementos del eje angular, ni todos los elementos del eje radial, ¿no? El ámbito circular es un núcleo, el núcleo de la sociedad política. Y en los aspectos radiales y angulares es aquellos elementos, aquellos criterios que usamos para que determinados elementos angulares y radiales tengan significado en términos políticos, que es su relación a partir del Estado y la autaxia. Eso es fundamental, si no, no tienen connotación ni relación política. Y por último, concluir esto. Las sociedades humanas no se agotan en las sociedades políticas. Hay una nota, un texto, ahora no tengo aquí el libro, del profesor Bueno en El mito de la izquierda, en las primeras páginas, donde el profesor acuña un término que es muy importante, que es el de las sociedades históricas. Claro que hay sociedades que tienen historia, esos procesos, y en donde la política forma parte de esa sociedad histórica, claro, porque una sociedad humana, pensemos, no se agota en la política, hay cuestiones familiares, hay cuestiones religiosas que no son políticas, hay cuestiones circulares que no son políticas. Por ejemplo, se me ocurre un tema sociológico, que no es político, el tema de
la conducta de ciertas pandillas, por ejemplo, de grupos suburbanos que surgen en las ciudades, ¿no? Los punks, los darketos, se acordarán de esas cosas. Eso no es político, no es político. Y sin embargo se da en la vida de una sociedad. De allí que el concepto global sea el de sociedad histórica y la vida política forma parte de esas sociedades históricas, cada cual, la sociedad histórica mexicana, la sociedad venezolana, la española, ¿no? Y que la vida política forma parte de esa sociedad histórica en la que estamos insertos, ¿no? Y creo que eso nos permite ver, ¿no?, que la política no es todo, que la política no agota las sociedades históricas y que forma parte de esa idea de sociedad histórica donde se dan un montón de fenómenos y de procesos que no son políticos. Y que ahí se pueda perfilar cuál es y si es lo político. Yo me decallo con eso, Humberto. Eso es todo el día de hoy. Muy bien, no, yo no tengo nada que agregar allí. Yo simplemente, claro, sigo viendo la riqueza que nos da el materialismo filosófico para entender o tratar de entender la complejidad de la realidad. Y una de las cosas para mí que es muy importante es tratar pues de establecer una manera que no es reduccionista o que no es monista para explicar esa realidad. Voy a decir pues algo que es una obviedad, o sea, estoy de acuerdo porque la exposición que has hecho es sumamente clara. La política no lo agota todo, entonces la política tiene su ámbito y entonces no es correcto, o sea, digamos, yo diría esa tendencia, esa manía reduccionista, ¿no?, muy propia de políticos y de periodistas y de gente pues que influencian las opiniones de otros, o sea, es muy fácil decir, bueno, no, entonces todo se agota en el ámbito político. Hay evidencia de que esto no es así y de que por el contrario pues la política forma parte de vamos a decir, una entidad, una sociedad histórica que abarca pues otros aspectos que no necesariamente son la política, pues está, qué sé yo, la economía, la cultura, las relaciones familiares, etcétera. Exactamente. Humberto, es todo de nuestra parte. Espero no haber resultado muy farragoso, fatigoso. Traté de ser repetitivo para que se entendiera, pudiera comprenderse un poco estos temas que son a veces sumamente abstractos y lo que nosotros no quisiéramos es que se volvieran como inentendibles, ¿no?, sino se viera cómo operan esto en la realidad. Pues es todo lo que yo quiero decir. Agradecerle, Humberto, me da mucho gusto verlo. El otro capítulo, entonces sí abordamos entonces, ¿qué características tiene el materialismo político, del materialismo filosófico respecto al cuerpo esencial de la política? Eso es lo que vamos a ver en la otra sesión. Le mando un abrazo, Humberto, un abrazo a todos nuestros amigos y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Marí, como siempre. Hola, Axel. Humberto, qué bueno verle. Mari, tus tomas falsas se han hecho muy populares. Son tan interesantes como el debate o las conversaciones. Nos muestran en una faceta menos acartonada, menos así formal. Más amable, acaso, incluso. Muy bien, me gustó bastante. Estamos ya hablando de temas más, digamos, no tan abstractos. Es que es muy denso, ¿no? Las ideas de Gustavo Bueno son... Pero es de una riqueza extraordinaria. Yo estoy muy contento. Yo me quedé inquieto, dije, sí se habrá entendido lo que quise decir. Totalmente, claro. Bueno, pues ya no quiero robar más tiempo a Mari. Gracias, Mari. Estamos en... Un abrazo, Axel. Adiós. Cuídense mucho.